Bueno, buenas tardes a todos, un gusto volver a tenerlos acá los viernes en los encuentros sobre las puntuaciones del seminario de Lacan. En el día de la fecha ya arrancamos con el seminario 11 y vamos a trabajar la clase 2, que la titulé El inconsciente freudiano y el nuestro, solo hay causa de lo que cojea. La invitada es Amalia Casó. Amalia ha sido miembro fundadora de la Escuela Freud-Lacan de La Plata, de la cual es analista AE, analista que concluyó su análisis. Es ex y actual presidente de la misma, coautora de los libros de la colección Jornadas, de los inicios y finales de análisis y Clínica con niños, de Poeta y de Locos todos tenemos un poco. Ha sido y es participante de la reunión Lacanamericana de Psicoanálisis y de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano. Bueno, gracias Amalia por aceptar la invitación. Voy a poner, o ponés vos si podés el mail tuyo en el chat para que haya las consultas que quedaron sin responder, te puedan escribir. Y como siempre, las preguntas o los comentarios lo hacen en el chat y yo después se los iré leyendo. Ahí está. casoamalia@yahoo.com.ar. Bueno, muy bien, Amalia, bienvenida. Te cedo la palabra y me muteo. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Bueno, un gusto compartir este espacio de formación con ustedes. Una alegría, Estela, que me hayas invitado a participar. También mi agradecimiento a Centro 2 y a Débora que nos ayudó con el soporte técnico. Bueno, antes lo que quiero pedirles, algunos ya tienen las cámaras prendidas, pero si se animan y tienen ganas, van prendiendo, así nos vemos y simulamos un poco más que estamos en presencia, para que sea más fácil también sostener la palabra. Bueno, esta invitación que me hizo llegar Estela es a una puntuación de la clase 2 del seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y entonces, antes de meternos en la clase, me parece importante hacer una introducción, tomando algunas de las cosas que ya han venido escuchando en las clases que anteceden, en las reuniones que anteceden, y bueno, contarles un poco cómo entiendo la puntuación. Me parece que la puntuación necesariamente es una marcación que va a estar condicionada por quien lee el texto, ¿no es cierto? Va a estar atravesada esa lectura por el recorrido que cada uno tiene, por las preguntas que se vienen realizando o que se realiza, pero también en este caso, como es un texto de psicoanálisis, esa lectura y esa puntuación está atravesada por el recorrido de análisis que cada uno tiene, por el modo de relacionarse con el inconsciente, por la relación al psicoanálisis que ponemos en práctica. Entonces, bueno, un poco charlábamos con Estela antes, que estuve viendo si había otras traducciones, además de la de Paidós, si contábamos con la traducción de Rodríguez Ponte, que es otra versión, y no tenemos esa versión, así que bueno, me voy a detener en la clase 2 de Paidós. Voy a tomar esa traducción. Ahí el título que se ha puesto a esta clase, que es del 22 de enero de 1964, es El inconsciente freudiano y el nuestro. Digamos que ya ahí hago una primera marcación y pongo una interrogación. ¿El nuestro? ¿El psicoanálisis freudiano y el nuestro? ¿A qué se está refiriendo Lacan? Esa pregunta me permite ubicar como dos vías posibles de trabajo. Por un lado, ¿qué diferencias se pueden situar entre el modo de conceptualizar el inconsciente freudiano y el modo que tiene Lacan de psicoanalizar?
¿no? Porque son como dos prácticas distintas. Ahí vale el fallido. O sea, de qué manera Lacan, en función de cómo va realizando la práctica, conceptualiza el inconsciente de un modo diferente. Y la otra vía posible de trabajo es un enlace directo con la formación de los analistas, en tanto que el psicoanálisis no es posible si no se funda en una experiencia que es la de la puesta en acto de la palabra en un dispositivo que es el del análisis, en intención, ¿no es cierto? En el dispositivo analítico. Porque es ahí donde se va a poner en juego una experiencia que es la del inconsciente. Esa vía de trabajo nos permite ubicarnos como responsables a cada uno respecto del avance del psicoanálisis. Lacan propone un retorno a Freud, no solo por los desvíos que se habían producido en la práctica clínica y en la formalización de dicha práctica, sino también entiendo como si estuviera acentuando la palabra retorno. No es cualquier palabra. Para el psicoanálisis, cuando hablamos de retorno, hablamos del retorno de lo reprimido. Estela ya les habló, creo que fueron 2 clases anteriores, que lo que antecede a este seminario 11 es un seminario que Lacan interrumpió, que es el seminario interrumpido de los nombres del Padre, donde hacía ahí un pasaje del nombre del Padre a los nombres del Padre, pluralizándolos, y el contexto en el cual este seminario es dictado por Lacan, el 11, es en el tiempo de la excomunión, o sea, es en el momento en el cual Lacan ha sido expulsado de la IPA. Estela lo que puntuaba es que esa expulsión fue a partir de la acusación hacia Lacan de que no respetaba la regla técnica con respecto al tiempo de duración de las sesiones. Digamos que lo que aparece acentuado ahí es la rigidización con respecto a la técnica, ¿no es cierto? Hay que respetar, o había que respetar, tanto tiempo de duración como si eso dijera que es psicoanálisis o que no lo es. Entonces, la rigidización de la técnica, entiendo que lo que produce es un anquilosamiento del psicoanálisis. Incluso va en contra del deseo freudiano. Un deseo que causa la investigación y la creación del psicoanálisis como praxis. Es decir, una praxis, ¿qué define una praxis? Esto está también en la clase anterior de este seminario. Una praxis se define porque lo simbólico, a través de lo simbólico, intentamos cernir lo real. Aunque a veces se producen deslizamientos imaginarios, dice Lacan, aunque nos topemos más o menos con algo imaginario. Pero una praxis, digamos, lo que la define es el intento de cernir con lo simbólico un real. Entonces, atendiendo a lo reprimido que retorna, es posible que surja otra cosa. Se produce si es que hay una vuelta, si hay retorno. Por ende, la lectura que Lacan realiza produce un giro con respecto a los efectos imaginarios que estaban puestos en juego en relación a la práctica de ese momento, ¿no es cierto? Retornando a Freud, en esa vuelta se produce algo nuevo. Lacan produce algo nuevo y es el modo de conceptualizar el inconsciente, con diferencias. Parte de la clínica y vuelve a ella para formalizar. Afirma en otro momento una afirmación fuerte. Dice, el campo es freudiano y el inconsciente es lacaniano.
le reconoce a Freud el establecimiento de un campo de operación, podríamos decir, el de la palabra, para que se realice una praxis, el psicoanálisis. Retorna al descubrimiento freudiano del inconsciente para ubicar su límite. Y desde ahí, ubicando su límite, le da una vuelta más, un giro, una torsión, que va a constituir el avance con otra propuesta respecto de la hipótesis del inconsciente. Los desvíos que se fueron produciendo en el psicoanálisis fueron dejando a un lado que el campo de acción de dicha práctica es el campo de la palabra, la potencia de la palabra. Es decir, la palabra con su potencia nos permite dar cuenta de cómo la palabra toma y condiciona las modalidades de goce. Esos desvíos lo que resaltaron fue la cuestión imaginaria de la palabra, una tendencia al sentido, podríamos decir, el intento de revelar el sentido oculto de los síntomas, y una dirección de la cura que tiende o tendía, me estoy refiriendo a los post-freudianos, ¿no es cierto?, tendía a de alguna manera, la idealización del yo fuerte del analista y proponía la identificación con el analista. Freud descubrió el valor de las palabras, la manera en que el campo subjetivo está condicionado por lo inconsciente. Otro orden, diferente, que no es el de la voluntad, que no es el de la conciencia, algo que habla en el parletre más allá de lo que quiere decir. Somos hablados por el otro y solo ubicando el punto de sujeción al otro es posible que se conmuevan las condiciones de goce, las fijaciones. La lectura realizada por los postfreudianos lo que acentuó en la obra de Freud es la interpretación como una explicación, esto de comprender el sentido oculto de los síntomas, continuando con la expectativa freudiana de hacer consciente lo inconsciente, o de propiciar que donde ello era, yo debo advenir. No es que eso no estaba en la obra de Freud, eso estaba en la obra de Freud. Y eso es lo que se acentuó. Ven cómo, de alguna manera, en relación a lo que les decía antes, la lectura va a condicionar, o sea, va a estar condicionada por la experiencia que se realice respecto del análisis y también va a condicionar una dirección en las curas que realizamos. Entonces, Freud planteaba el inconsciente como un reservorio de deseos sexuales, infantiles, incestuosos, reprimidos. Pero también en la obra de Freud, lo que podemos ubicar es que la palabra da cuenta de lo real. Freud no contaba con la noción producida por los lingüistas de significante. Sin embargo, leemos en sus escritos que intenta establecer una lógica diferente para aquello que retorna en el decir y que sorprende incluso a quien lo dice. Intenta situar la lógica del inconsciente apelando a operaciones como lo son la condensación y el desplazamiento. Su investigación, la de Freud, parte de ubicar lo que no anda, lo que no camina, lo que tropieza. Un ejemplo de ello es el modo en que aborda la cuestión de las conversiones histéricas, ¿no? O sea, donde con una tradición médica ubica
que hay determinadas leyes que siguen esos padecimientos que no tienen que ver con la ley de la anatomía. Entonces empieza a ubicar que hay otra cosa en juego, ¿no? Que ahí está operando la palabra con sus leyes, condensación y desplazamiento. Lacan vuelve a recuperar eso, vuelve a recuperar el espíritu investigativo y lee los desvíos posteriores. Lacan retorna a Freud para resaltar las formaciones del inconsciente que topológicamente muestran lo real. Vayamos a la clase 2 del seminario 11, después de esta introducción. Comienza una vez más haciendo mención al seminario interrumpido, el de los nombres del padre. Denuncia el grado de desconocimiento que pueden llegar a tener los analistas para con su instrumento la palabra. Y declara que dedicó todos sus esfuerzos a revalorizar ante ellos ese instrumento, la palabra, para devolverle su dignidad, o sea que la palabra ha perdido dignidad, y lograr que no fuese siempre para ellos algo de antemano desvalorizado que los obligase a poner los ojos más allá para encontrarle su garante. Dice que se lo pudo, fíjense que es como en algún punto también, como lo que decía Estela en la primera clase, ¿no? Como que de alguna manera está respondiendo a las denuncias que está recibiendo. Dice que se lo pudo tomar como alguien obsesionado por la filosofía del lenguaje, como si estuviera en un tiempo preparatorio para decir otra cosa, o que hablaría como filósofo, según el lugar físico desde el cual hablaba, la Escuela de Altos Estudios, pero corresponde que nos preguntemos desde qué posición habla Lacan. ¿Cuál es su posición enunciativa? ¿Y a qué otros se dirige? ¿Se dirige a los lingüistas? ¿Se dirige a los filósofos? No, en realidad se dirige a aquellos que supone comparten el mismo campo de acción, se dirige a los psicoanalistas. Dicho esto, comienza a introducirse en el meollo del asunto, lo que llama el rechazo del concepto. Dice que nos introducirá en los conceptos freudianos principales, aislando 4 que cumplen estrictamente esa función. Dice el rechazo del concepto. El concepto, entendido como nombre, el rechazo del nombre, el rechazo de lo simbólico para cernir un real. Recuerden que la crítica respecto de su trabajo clínico estaba basada en el tiempo de la sesión, esto que les decía al comienzo. Se acentuaba el sostenimiento de la regla técnica como si eso definiera la práctica analítica. Lacan plantea otra base, los fundamentos del psicoanálisis, estos 4 conceptos que va a ubicar en un orden determinado. Los ubica como inconsciente, repetición, transferencia y para el final pulsión. Dada la complejidad, lo oscuro del concepto, dice lo escabroso del concepto pulsión. Ante las críticas que recibe de parte de la IPA, da razones de su práctica, formalizando su enseñanza, y ahí avanza en el concepto de inconsciente, y en los demás también, ¿no? Porque produce una torsión. Abordando los conceptos fundamentales del psicoanálisis, introduce como operador lógico, y esto me parece que es esencial, como enhebrador de los conceptos, al deseo del analista. Este punto será eje a lo largo de todo este seminario. Ya en la primera clase leemos, se pregunta, dice,
¿A qué se refieren las fórmulas del psicoanálisis? ¿Hay conceptos analíticos formados de una vez por todas? El mantenimiento casi religioso de los términos empleados por Freud para estructurar la experiencia analítica. ¿A qué se debe? Y sigue. ¿Dónde anclar nuestra práctica? ¿Podemos decir siquiera que se trata propiamente de conceptos? ¿Son conceptos en formación? ¿Son conceptos en evolución, en movimiento, por revisar? El deseo de analista es eje en tanto provoca ese movimiento, no solo en la clínica. Y esto me parece que es esencial para el avance de la teoría psicoanalítica, para la práctica, para el psicoanálisis mismo, porque el deseo del analista lo que hace es agujerear también los conceptos, agujerea el saber ubicando el inconsciente en el lugar de la verdad. O sea que no solamente va a incidir en las cuestiones clínicas, sino que también va a incidir en cómo trabajemos los conceptos para que el psicoanálisis avance y siga con la vivacidad que necesita para seguir operando. Si no introducimos el deseo de analista como operador, podemos caer en una dicotomía, técnica versus conceptos. También podemos rigidizar los conceptos. Así como antes la rigidez caía con respecto a la técnica, también podríamos ser rígidos con los conceptos, si no los interrogamos cada vez. O sea, realizamos en el consultorio la práctica que realizamos, después tenemos que dar razones de eso y ver hasta qué punto eso que hacemos no incide sobre la teoría psicoanalítica, sobre los conceptos. Un ida y vuelta, digamos. El concepto se establece siempre por una aproximación. Es el intento simbólico de discernir un real. Es decir, que los conceptos van a estar anudados a la experiencia en el dispositivo analítico. Ahí se unen estas dos vías de trabajo que yo les decía al comienzo. Lacan, además de escribir los 4 conceptos en la pizarra en esta clase, lo que nos dice es que escribió sujeto y real. En la clase anterior ha formulado la pregunta: ¿el psicoanálisis es una ciencia? ¿Es una religión? O sea, esto es lo que está intentando desarrollar, que no va a ser solamente en esta clase, sino que son preguntas que van a estar a lo largo de su enseñanza. Sostiene esa pregunta y lo que nos dice es que en el psicoanálisis no es posible poner afuera de la práctica al investigador. O sea, no es posible dejar de considerar el lugar del analista en la práctica que realizamos. Por eso, al mismo tiempo en que avanza con los conceptos, va situando el deseo de analista. Comienza entonces por trabajar el concepto de inconsciente, planteando una vez más el aforismo: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Va a decir que se refiere a un campo que por sus desarrollos está más estructurado que en la época de Freud. O sea, ha habido otras disciplinas científicas que avanzaron, como por ejemplo la lingüística, y de eso se sirve para ir más allá, ¿no? Es como que apela a otras disciplinas, pero para avanzar respecto del campo del psicoanálisis. Hace referencia a las investigaciones realizadas por su amigo Lévi-Strauss, que en el año 62, o sea, 2 años antes de que Lacan hable en este seminario, ha publicado 2 textos, uno que se llama Pensamiento Salvaje y otro que es El totemismo en la actualidad,
Y Lacan aborda esos dos textos porque le interesan dos cuestiones, la función totémica y la función clasificatoria primaria, donde establece que todo pensamiento necesita establecer un orden en el discurso. Los primitivos tomaban elementos de la naturaleza, por ejemplo plantas o animales, elevándolos a la categoría de significantes o de nombres, podemos decir, para organizar conjuntos, tribus. Y esos nombres condicionan o condicionaban el modo de relación entre los humanos, ¿no? O sea que el nombre organiza los conjuntos estableciendo una zona de posibilidad y una zona de prohibición. Esa pertenencia a determinado conjunto, dice Lacan en esta clase, ese sistema de relaciones de parentesco preexiste al nacimiento del sujeto modelando sus relaciones. Lacan se sirve de esas formulaciones, pero establece diferencias. Dice, además de la red de significantes que hace una trama, una clasificación, hay algo que no logra significación. En el límite está lo real. No todo es abordado por el nombre. Hay algo que escapa a la aprehensión significante. Es decir, que en el conjunto significante, Lacan introduce la dimensión de la falta. Esa falta hace posible que el sujeto se produzca como efecto en relación al otro. Entonces, se trata de un campo organizado. El significante es el organizador. Sistema simbólico que intenta bordear, aproximar, cernir lo real. Los significantes se organizan de manera inaugural los lazos sociales. Dan las estructuras a esas relaciones y las modelan. Entonces, inconsciente estructurado como un lenguaje no quiere decir que sea un lenguaje, dice como un lenguaje. Es decir, que al igual que un lenguaje, se aproxima a lo real en el intento de simbolizar, en el intento de dar nombre a lo que no tiene nombre. Hay reglas comunes, estructurales, a lo inconsciente y al lenguaje. Una homología, podríamos decir, por medio de la cual se pueden inteligir los procesos inconscientes, ¿no? O sea, esas reglas son condensación y desplazamiento para Freud, metáfora y metonimia para Lacan. Entonces, Lacan se sirve de lo expuesto en relación al pensamiento salvaje, al pensamiento primitivo, para afirmar que todo sistema simbólico sostiene siempre las mismas reglas de oposición y diferenciación sobre lo real. Luego hace referencia al ejemplo de Piaget, cuando le preguntan a un niño cuántos hermanos tiene, y el niño lo que dice es: tengo 3 hermanos, Pablo, Ernesto y yo. Y dice Lacan, antes de toda formación de un sujeto que piensa, algo cuenta, es contado, y en ese contado ya está el contador. Es decir, que en ese contado, en esos significantes que lo anteceden, ya está incluido el sujeto. El orden significante es anterior al sujeto. En un primer tiempo, el niño no puede descontarse. El niño es ahí hablado por el otro.
se ha identificado a esos significantes, a esa batería significante. Es necesario que se inaugure un segundo tiempo para que pueda descontarse de esa cuenta, ¿no? O sea, lo que unas clases más adelante, que probablemente lo vean después, es lo que Lacan va a trabajar como alienación y separación. No es que el sujeto tiene dentro de sí imágenes o palabras que lo definen y que hay que descifrar, porque esa es una referencia imaginaria. Hay un salto en el planteo que hace Lacan al decir que el sujeto es un efecto del significante, no es una imagen, no es que hay que ir a ese reservorio a intentar dilucidar y hacer consciente lo inconsciente, sino que es necesario escuchar el lenguaje para encontrar el tropiezo y lo que alguien puede decir sobre ese tropiezo que surge ahí, como retorno de lo reprimido. Implica una lógica diferente. Entonces, el sujeto se efectúa como efecto en el campo del lenguaje. Es un efecto a partir de que está tomado por un orden preexistente, en tanto hay un campo, campo del otro, campo simbólico que lo anticipa. Entonces, Lacan define el significante como es lo que representa a un sujeto para otro significante. El sujeto, entonces, insisto, es un efecto de la operación significante. Entonces, apelando a la lingüística, sirviéndose de la lingüística, avanza un poco más. Freud no contaba con los desarrollos de la lingüística. Sin embargo, aunque no contaba con los desarrollos de la lingüística, si ustedes siguen leyendo la clase, sobre el final va a insistir Lacan en el olvido de los sueños, dice, o también cuando trabaja la cuestión del olvido del nombre propio, con el ejemplo de Signorelli, todo el trabajo que hace Freud, esas conexiones entre una palabra y otra, la olvidada, una palabra que se agrega, el recorte de letras, o sea, está trabajando con los significantes, aunque no cuenta con la noción de significante, pero clínicamente está trabajando con eso, ¿no? Entonces, los post-freudianos lo que acentuaron es otra cosa, es el costado imaginario. Lacan vuelve para encontrar esas otras cuestiones que han sido reprimidas de alguna manera respecto de la obra de Freud. Va a decir un poquito más adelante, no basta con decir que el inconsciente es un concepto dinámico, una fuerza opuesta a la conciencia. Se va a referir en esta clase Lacan a la causa, a la función de la causa. ¿Cuál es la causa del inconsciente, podríamos decir? Y entonces se mete a debatir con la filosofía, no solamente con los lingüistas, ahora toma como interlocutores a los filósofos. Aristóteles plantea que no es posible el conocimiento hasta que no comprendemos su causa, o sea que es necesario explicar las causas. Y argumenta 4 causas para que se produzca un cambio o un movimiento. Van a ser la causa material, que tiene que ver con de qué está hecho determinado objeto o algo, de qué materialidad, una causa formal, con la forma, con la apariencia, tiene que ver esa causa, una causa eficiente que va a depender de la gente, de quién produce ese cambio o ese movimiento, y una causa final o un propósito que es, digamos, qué finalidad tiene determinada cosa, ¿no? Por ejemplo, si para que haya un barco, la causa final sería, o el propósito, que es que necesitamos navegar.
Lacan va a resaltar que el concepto de causalidad es problemático, dado que entre la causa y el efecto existe lo inexplicable, una yancia. Subraya la dificultad conceptual que implica la causa. Siempre que hablamos de causa hay algo indefinido, algo que no logra aprenderse por lo simbólico, o que se dice a medias, algo que se dice a medias. Dirá entonces que la causa se distingue de lo que hay de determinante en una cadena, o dicho de otra manera, de la ley. Afirmará entonces que entre la causa y el efecto hay un hueco, algo que vacila en el intervalo. Y ahí está la frase con la que también nos invitaron a hablar acá, que es: solo hay causa de lo que cojea. Solo hay causa de lo que no anda, de lo que no camina, de lo que tropieza. Me preguntaba yo leyendo la clase si de alguna manera no es un homenaje esto que Lacan le hace a la histeria, ¿no? A esto de el tropiezo, el no poder caminar, las conversiones histéricas que llevaron a Freud a avanzar y a preguntarse por esa anatomía y ese orden que no era el mismo, ¿no? Y que era diferente, que era lo inconsciente en juego. Bueno, y que inauguró también ahí una posición de Freud, la de escuchar la diferencia. En la página 30 dice: en este punto que intento hacerles atinar por aproximación, se sitúa el inconsciente freudiano. Entre la causa y lo que ella afecta está siempre lo que cojea. Señala entonces dos tiempos. Un tiempo en que se presenta el tropiezo en el lenguaje, las formaciones del inconsciente, y el tiempo en que desde otra posición se lee que algo de lo real se puso en acto en el decir, permitiendo circunscribir algo del goce por la vía del deseo. Lo que interesa, dice, no es que el inconsciente determine la neurosis, sino que el inconsciente muestra la yancia por donde la neurosis empalma con un real. Dice, real que puede no estar determinado. Poniendo a trabajar las formaciones del inconsciente, lo que se produce como tropiezo en el decir, es posible empalmar con lo real esa falta que promueve que se viva, el deseo en tanto causa. Afirma que la neurosis, por el trabajo de análisis, puede volverse cicatriz del inconsciente, es decir, que por el trabajo respecto de las formaciones del inconsciente se puede entrever lo real. Por ese trabajo en un análisis con las formaciones del inconsciente, pueden leerse las marcas al mismo tiempo en que se muestra que no todo puede ser abordado por la palabra. O sea, al mismo tiempo en que se va produciendo un trabajo simbólico, lo que va quedando establecido es que hay algo que lo simbólico no va a poder recubrir nunca. Y que en definitiva, esa es la causa y el motor para que sigamos diciendo, también para que sigamos investigando, para que sigamos estudiando los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Freud parte de la etimología de las neurosis y lo que encuentra en ese trabajo es el hueco, la ranura, algo que es del orden de lo no realizado. En otro lugar, Lacan va a decir que en el psicoanálisis, es una cita esto, lo propio del juego es que antes que se juegue, nadie sabe lo que va a salir de él. O sea, es una cita muy importante, es una referencia importante porque quiere decir que para poder saber lo que va a salir de esa experiencia es necesario hacer la experiencia. O sea, no podemos cernir lo real si antes no permitimos
que alguien hable. Para saber lo que va a salir de ese juego, primero hay que jugar, ¿no? Por ende, no es sin palabra, no es sin hallazgo, no es sin tropiezo. Lo que se produce como efecto es el sujeto entre significantes. En esa ayancia, lo que se encuentra en esa ayancia es que la causa está perdida. Se trata de saber hacer ahí con lo que se va encontrando en el trayecto, con lo que se va produciendo en el juego, con ese desencuentro inaugural entre el campo del ser y el campo del otro, con la castración. Entonces, lo inconsciente se ubica en un orden de corte, de ranura y de consiguiente cierre. Porque una vez que aparece ese tropiezo en el lenguaje, que se han producido las asociaciones, que se produce algún saber, luego cae otra vez bajo el sentido. Inconsciente como algo que está a la espera, en el círculo de lo no nacido. Dice, lo inconsciente como una presencia fugaz que sorprende por su tropiezo. Diferente del modo en que lo argumentaban los post-freudianos, ¿no? Insisto con esto, lo inconsciente como algo por debajo de la conducta, donde se encuentra la fantasía inconsciente, un sentido oculto a dilucidar. Retomando la crítica realizada sobre el modo en que conducía los análisis Lacan, podemos pensar que al establecer la temporalidad del inconsciente como apertura, efecto y cierre, o también en relación a los tiempos lógicos, ¿no? El instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir, la sesión, lo que sigue es la temporalidad del inconsciente. O sea que la sesión termina cuando termina. No se puede saber anticipadamente cuándo va a terminar. Entonces, si lo ajustamos a la temporalidad del inconsciente, permite que no quede rigidizada la técnica con un tiempo cronológico, sino que el corte de la misma es en función del tiempo lógico, un tiempo en que se pone en acto la realidad del inconsciente, realidad que es sexual, borde simbólico de la falta. La cuestión es cuando entonces el corte de sesión se hace regla para todos igual. Ahí hay un problema, ahí es la muerte del deseo de analista de alguna forma. La ayancia, Lacan incluso acá también la pone en relación al ombligo del sueño. Otra vez, paralelismo con lo anatómico, del que ya había hecho mención en el seminario 10, ya había hablado del ombligo, como esa cicatriz de corte que indica que hubo corte, un ombligo que designa un centro desconocido, la ayancia. Con esta lectura que Lacan realiza, vuelve a situar en Freud la dimensión de la falta, lo real, el sujeto. El inconsciente señala la ayancia por donde la neurosis empalma con un real, implica que en el mismo movimiento neurótico de tapar la falta, lo que queda revelado es la ayancia, la ranura, lo que no se puede tapar. O sea, en el mismo movimiento en que está tapando la falta, la muestra. La ayancia es lo que posibilita que el parletre no quede arrasado en posición objeto ante el otro. Lacan denuncia que esta dimensión del inconsciente estaba olvidada porque se psicologizó la teoría analítica. Eso lo dice en la página 31. Plantea que está
en posición de introducir en el dominio de la causa la ley del significante. Es decir, una ley que implica una operatividad. Como el significante no puede significarse a sí mismo, porque no es un signo, llama a otro significante. Es en el par ordenado, con esa lógica, S1 y S2, con el intervalo, la iancia, donde se produce como efecto el sujeto. La ley del significante es la de la incompletud, lógica de incompletud, que es el modo en que Lacan encuentra para plantear el inconsciente estructurado como un lenguaje. O sea, están los significantes, la batería de significantes, pero ese significante no alcanza por sí solo para una significación. La falta. Vuelve a Freud para reconocer la deuda por haber creado el psicoanálisis, lo reconoce como padre del psicoanálisis, pero no queda detenido ahí, avanza más allá, se permite interrogarlo, que es lo que no estaba permitido en ese momento. Creo que por eso le vale la excomunión. Formaliza el concepto de inconsciente para devolverle su estatuto diferencial respecto del modo en que ha sido conceptualizado, antes de Freud e incluso después de él. Dice, no es un inconsciente romántico de la creación imaginativa, una voluntad oscura, podemos decir, un opuesto a la conciencia, no es un desván, no un lugar al cual ir a buscar, lo arrumbado. Vuelve a Freud para resaltar la importancia que Freud le ha dado a las formaciones del inconsciente, a la psicopatología de la vida cotidiana, a los sueños, al olvido. Sostiene que Freud no hace más que referirse a los juegos de significante con sus leyes. O sea, esto que les decía sobre el ejemplo de Signorelli, sobre el olvido en los sueños, bueno, el sueño de la inyección de Irma, todo ese trabajo que hace de ir desmenuzando las palabras, los significantes y establecer los nexos, las conexiones. Digamos, que en ese trabajo donde se puede ubicar la condensación, el desplazamiento, esas operaciones, se produce una lectura que escribe la castración, se produce una lectura que cierne lo real, que es sexualidad y muerte. Esas formaciones del inconsciente, esos tropiezos, son los que funcionan como un imán para Freud. Es ahí donde se pregunta qué es lo que no anda. Lo atrae, le genera un enigma. Ahí va a buscar el inconsciente. Eso habla y funciona con una ley. En ese tropiezo, lo que encuentra es del orden del hallazgo. Encuentra algo que es invalorable, nos dice Lacan, respecto de lo que esperaba. Encuentra otra cosa, algo nuevo, que es algo que es del orden de la sorpresa, que está fuera de cálculo. Y es lo que nos pasa también en la clínica cada vez que se produce una interpretación. Estamos a la espera de que eso se produzca, pero no deja de sorprendernos cuando se produce. En cuanto ese hallazgo se produce, asistimos a un volver a encontrar una y otra vez lo mismo, lo que está perdido de entrada. Encontramos la falta. Se constata en acto que lo que se busca no es lo que se encuentra. Diferencia esencial que dice de lo inaprehensible de lo real. O sea, en el intento de captar lo real, asistimos a que hay algo que no puede aprenderse.
Una puntuación más antes de concluir y poder darles la palabra para que hagan sus comentarios, preguntas y sigamos avanzando un poquito más. La discontinuidad, que también la trabaja en esta clase, dice que es la forma esencial en que se nos aparece en primer lugar el inconsciente como fenómeno. La discontinuidad en la que algo se manifiesta como vacilación. Critica otra vez a los postfreudianos en relación a esto de la discontinuidad, diciendo que intentaron hacer una totalidad, ¿no? El psiquismo no se trata de una envoltura. El uno que la experiencia del inconsciente introduce es el uno de la ranura del rasgo diferencial de la ruptura. O sea, va al uno, que también es otra de las cuestiones, otra de las perlitas en ese retorno que Lacan va a recuperar cuando trabaja en el seminario de la identificación el rasgo unario, ¿no? Cuando vuelve a rescatar que no se trata de una identificación de yo a yo, sino que se trata de la identificación a un significante, al rasgo unario. El límite del inconsciente es la falta, es decir, que la totalidad de significación es imposible, porque el conjunto de significantes que constituyen un universo simbólico para cada uno conlleva en sí la falta de significación, porque si no, no es operativo. Sin la dimensión de la falta no se efectúa el sujeto. Esa incompletud en el sistema es lo que impulsa la producción subjetiva. O sea, la ruptura, la ranura, el rasgo, hacen surgir la ausencia. Y dice, igual que el grito que no se perfila sobre el telón de fondo del silencio, sino que al contrario lo hace surgir como silencio. El rasgo unario sitúa la dimensión de la falta, porque bordea el vacío y se realiza el acto, o sea, tiene que aparecer ahí. El inconsciente se establece en la dimensión de una sincronía, en tanto se trata del sujeto de la enunciación. En lo que se dice, se vuelve a encontrar la pérdida. No es un reservorio, insisto, del cual hay que extraer de las profundidades lo reprimido, sino que la verdad se revela en el decir. O sea, hay que apostar a la palabra, hay que devolverle su dignidad. La sincronía, ustedes saben que se opone, o sea, es diferente a la diacronía. La diacronía implica una evolución, un desarrollo histórico, podríamos decir. La sincronía, en cambio, funciona como un corte. O sea que el inconsciente, para que se produzca, es en acto. No hay que ir a buscarlo a ningún lado. Hay que escuchar y ver lo que se produce en el momento en que alguien habla. Lacan lee que el desvío respecto de la propuesta freudiana se ha producido por acentuar el registro imaginario. Esto, por remarcar una dirección tendiente a la unificación, a hacer consciente lo inconsciente. Lo lee afirmando que esa lectura de los seguidores de Freud conlleva un olvido. Por eso me parece que hacia el final de la clase va tomando la cuestión del olvido en los sueños, el olvido del nombre propio, porque lo que está queriendo decir es que quienes lo leyeron después se olvidaron de ese espíritu investigativo y digamos, ese imán que atraía a Freud hacia lo que no anda. Entonces, insisto con esto, las formaciones del inconsciente son retorno de lo reprimido, y leerlas posibilita que el saber del inconsciente vuelva a ubicarse en el lugar de la verdad.
Para Lacan, ese retorno de lo reprimido da cuenta de lo real, sexualidad y muerte. La falta de al menos un significante en el campo del otro, del inconsciente que hace al deseo. Recupera con su lectura lo olvidado de la teoría freudiana para situar el concepto de inconsciente. Se sirve del padre del psicoanálisis para producir, realizar un paso más. Cabe preguntarnos cada vez, porque esto pasó con los postfreudianos, pero esto, por eso decía yo de la importancia de considerar el deseo de analista y también retomando un poco el inconsciente freudiano y el nuestro, o sea, cabe preguntarnos cada vez de qué modo operamos en la clínica si no estamos también produciendo desvíos en los diferentes momentos del análisis y cuando llevamos a la práctica el psicoanálisis, y también leer si puede ser que estemos asistiendo a algún rechazo que puede estar obstaculizando el avance del psicoanálisis, ¿no? Porque ustedes vieron que al comienzo dice, la lectura que Lacan realiza es que se ha rechazado el concepto, se ha rechazado el nombre, se ha rechazado lo simbólico. Entonces, me parece que es responsabilidad de cada uno en la práctica que realizamos preguntarnos por los desvíos, si contribuimos a los desvíos, y de alguna manera si estamos rechazando algo. Así que, bueno, abramos los micrófonos a ver qué otras cuestiones pueden ir surgiendo con la conversación. Bueno, muchas gracias, Amalia. Bueno, damos el espacio para los comentarios, las preguntas que les surjan. Vamos a esperar un poquitito para ver qué es lo que van escribiendo. Yo pensaba en lo que vos ibas diciendo, no podía dejar de pensar en Isabel DR, no poder dar un paso más respecto de lo que la lectura que hace Freud, la lectura que hace Lacan, del no poder dar un paso, ¿no? Que bueno, que toma un poco las puntuaciones que vos venías diciendo, ¿no? Bueno, Carlos te dice impresionante la clase. Bueno, acá hay varios que te están agradeciendo. Sí, muy linda puntuación. Por ahí se me ocurre que podrías explayarte un poquito más en lo que vos dijiste, el 1 de la ranura. Por ahí estaría interesante si podés explayarte un poquito. Claro. Sí, sí, me parece que es fundamental, ¿no? O sea, lo que no deja a mí de sorprenderme es cómo una lectura puede condicionar una práctica. Sincronía y diacronía. Bueno, esto por ahí en relación al 1, al rasgo unario, que sabemos que tiene que ver con la identificación. Creo que en algún otro espacio también han estado trabajando sobre esto, ¿no, Estela? Sí, sí. Bueno, es esto. Pero no sé si son los mismos Claro, que están. como el rasgo diferencial, ese rasgo unario, que Lacan va a leer a Freud en el capítulo 7 de la identificación, de más allá del principio de placer, ¿no? No, psicología de las masas y análisis del yo, ahí, el capítulo 7, donde trabaja la cuestión de la identificación, que ubica el rasgo unario, donde los post-freudianos otra vez, lo que leyeron es por la vía del sentido, la identificación de yo a yo,
Y acá Lacan lo que dice es no, el punto en el que alguien está tomado por un rasgo que ha recortado del campo del otro para hacerse representar, ¿no? Porque el sujeto es lo que se representa, lo que un significante representa para otro significante. Es decir, que ahí vuelve de nuevo a situar que estamos tomados del lenguaje. O sea, si bien es cierto que está el otro real, padre, madre, los cuidadores, ¿no? Que son los que, a través de los cuales recibimos el lenguaje, pero el punto de sujeción es a la palabra del otro y a lo que en esa palabra resuena más allá de la significación, ¿no? La entonación, bueno, lo real, el deseo que está siendo portado en esa palabra que el otro nos dirige. Y ese recorte que alguien hace para desde ahí armar toda una cadena simbólica que condiciona sus modalidades de goce, porque de eso se va a establecer el argumento fantasmático bueno, que enmarca el deseo, digamos. Bien, Bueno, algo de eso. gracias. Irina, ¿querés habilitar tu micrófono? Porque levantó la mano. ¿Puede Debbie habilitar el micrófono, Irina? Sí, sí. Ahí está. Ahora, te escuchamos. Gracias, buenos días. No sé si me escucho. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Buen día desde México. Tengo una pregunta y una duda. Cuando mencionas que todo pensamiento necesita establecer un orden en el discurso, es decir, que no todo es abordado por el nombre, a mí me resonó esto un poquito de lo que habla Bion de pensar lo pensado. ¿Lo podríamos pensar un poco en esta similitud o estamos hablando de cosas totalmente distintas? A ver si podés decirme algo más. Sí, acá en México, la verdad es que yo no había tenido el acercamiento a Lacan que ustedes tienen en Argentina. Cuando estudiamos la universidad y luego las maestrías, la verdad es que yo retomé a Lacan hace 2 años a partir de que empecé a conectarme a sus conferencias. Entonces, más bien mi bagaje había sido por el lado de Winnicott, de Bion. Y cuando tú mencionaste esto de que todo pensamiento necesita establecer un orden en el discurso, me remití un poco a lo que Bion habla sobre el discurso y pensar el orden del discurso. Y él lo habla como pensar lo pensado. Sí, y entonces yo hice esta similitud quizá por mi proceso de pensamiento, ¿no? De bagaje que traigo. Y entonces quería preguntarte si lo podríamos relacionar o ustedes lo toman desde un punto de vista totalmente distinto. Claro, por ahí yo te puedo responder, también vos me podrías responder de Bion, y yo a tratar de abordar un poquito algo de lo discursivo que plantea Lacan, ¿no? O sea, plantea los discursos como un lazo social donde está en juego la castración, otra vez la cuestión de la falta, ¿no? Donde, bueno, alguien desde una determinada posición se dirige a otro, a quien le dirige ese discurso, y cada discurso produce algo diferente. También esto lo trabaja bastante en el seminario 17, la cuestión de los discursos. Pero bueno, no sé si puedo responder mucho más que eso. Sí, sí, muchísimas gracias. La verdad es que a mí acercarme a todas sus lecturas me ha empezado a dar respuestas. Lindo. Sí, no me ha sido fácil, quiero ser honesta, porque tenía poco contacto a lo imaginario, lo simbólico, lo real, todos estos conceptos que ustedes manejan también, y a mí me ha costado trabajo poder tomar el hilo de todas las clases, porque cuando terminan tengo que irme a los escritos y volver a leer para tratar de entender algo, pero sí, muchísimas gracias.
A vos, a vos. Es para mí muy, muy, muy Igual no, significante, no, dirían no ustedes. es fácil, no es fácil. Bueno, acá Mónica te pregunta si podrías ampliar la diferencia de sincronía y diacronía y cómo lo relaciona con la noción, lo relacionás con el tiempo de la noción circular. Bueno, esto que decía, ¿no? La diacronía implica una evolución, un desarrollo, podemos decir algo lineal. En cambio, la sincronía implica el corte, como un golpe, ¿no? Me parece que en relación al inconsciente es eso, una vez que aparece ese tropiezo y aparece el efecto sujeto, es ahí y luego vuelve a caer, digamos, sobre el cierre del inconsciente, que es que otra vez se hace sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, en una sesión aparece algún efecto sujeto, alguien dice, ahora entiendo, pongámosle, ¿no? Ahora entiendo por qué me pasa lo que me pasa, y ya ahí está de nuevo el sentido. El efecto de golpe, la sorpresa, el hallazgo que sucede es sincrónico en el corte, pero después rápidamente vuelve al sentido y se sigue analizando, ¿no? Hasta que se llega a un tope donde ya no hay más, donde siempre uno capta que siempre vuelve a caer en el mismo lugar. Se queda revelado el vacío, ya no hay más posibilidad de seguir asociando, solo a condición de haber llegado al límite. Hay dos preguntas importantes, extensas, quise decir. Dice Carlos Benítez, creo que es, quería compartir con ustedes una inquietud. Freud analizó al sobrino de Saussure, Raymond de Saussure, Ferdinand de Saussure, Raymond de Saussure. Traigo esto a colación de que Freud ignoraba la disciplina de la lingüística. Creo que más bien estaba hipnotizado por el modelo del termodinámico. Creo que desconocía en el sentido psicoanalítico de la palabra la lingüística. Esto dice Carlos. Y Juan Carlos, ¿leo la otra? Sí, dale. ¿Cómo trazar un punto de orientación o referencia donde una rigidez no anquilose y una apertura a variaciones en la práctica? Donde entre ambos puntos no se deje lugar a una desviación en la práctica, a eso que intentamos. Lo vuelvo a leer porque no entiendo. ¿Cómo trazar un punto de orientación o referencia donde una rigidez no anquilose y una apertura a variaciones en la práctica, donde entre ambos puntos no se deje lugar a una desviación en la práctica, a eso que intentamos situar como psicoanálisis? Entre rigidez y variaciones. Y la otra pregunta era en torno al sobrino de Saussure. Yo no tenía la menor idea. No, yo tampoco. No, tampoco sabía. No. Tampoco tenemos referencias si sabía de lingüística. Tal vez si Juan Carlos puede aclarar un poco más la pregunta o le habilitamos el micrófono. ¿Vos pudiste captarla? No. Por eso, Juan Carlos, no sé dónde estás. Hay un Juan Carlos García, ¿sos vos? Ah, bueno, a ver, dale. Habilita el micrófono. Hola. Gracias. Hola. También desde México. Ah. Linda presentación, gracias, Amalia. Gracias. Sí, al principio se hablaba de como esta rigidez que habría, ¿no? En esos supuestos principios, que por cierto es llamativo, ¿no? Que Freud, al menos para mí, Lacan diga principios, ¿no? Con eso que ya se ha trabajado, si son o no fundamentales o son conceptos. Pero me parece que aquí Lacan dice principios. Ahora, eso rígido parecería ser que hay una, ¿no? La técnica. Y creo que al principio hablabas más bien que eso es como difícil, situar una técnica.
Pero también en el otro polo, a una técnica habría como eso que puede hacerse, estirarse tanto que entonces se vale todo, ¿no? Entonces, al final, Amalia concluye diciendo que eso lo que podría eventualmente producir es una desviación o no hacer avanzar el psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿cómo tensionar eso, ¿no? Que finalmente hayan como puntos orientadores, insisto, ¿no? Conceptos de los que tendrían que jugarse en una práctica psicoanalítica con toda la complejidad que habría, ¿no? En aprender eso, que sería el psicoanálisis, pero tampoco donde todo quepa, ¿no? Como todo esto que criticó Lacan, me parece. Bueno, eso es lo que intenté transmitir. Gracias. Claro, es muy buena pregunta, porque, claro, de alguna manera es esto, ¿no? Cómo no caer en lo rígido o que no sea cualquier cosa. O sea, también entiendo que por eso Lacan vuelve a situar los conceptos fundamentales, ¿no? O sea, dice, para poder, porque ¿qué nos haría decir si algo es psicoanálisis? ¿No? Lo decimos desde la técnica, lo decimos desde los conceptos, y bueno, en realidad me parece que tiene que ver con esto, con el modo en que cada cual pone en práctica esos conceptos, que no son cualquiera, digamos, el inconsciente, la hipótesis del inconsciente, la transferencia, que es el lazo entre el lazo discursivo entre analizante y analista, la repetición, que es esencial, incluso ahí se me hace un link con la cuestión del rasgo unario, ¿no? ¿Cómo podemos ubicar un rasgo unario? Bueno, si podemos situar lo que repite y vuelve siempre al mismo lugar, bueno, ahí va a haber un rasgo a leer, una marca. Y por otro lado, la pulsión, que inclusive también me acordé un poquito de que en otra de las partes más adelante del seminario va a decir que la cuestión del oscurantismo, ¿no? Que bueno, que es necesario hacer una conceptualización y dar cuenta de lo que se realiza en la práctica para que no caiga en una cuestión oscurantista el psicoanálisis. O sea que de alguna manera también me parece que no estamos haciendo cualquier cosa o no hacemos cualquier cosa si damos razones de la práctica que realizamos, ¿no? O sea, y ese dar razones es, una vez que se practica en el consultorio, bueno, y volvemos desde otra posición a leer lo que hicimos. Digamos que no estamos exentos del desvío en la práctica, pero es responsabilidad de cada uno leer desde qué posición ha estado en el momento de realizar el acto para ubicar si ahí hubo o no hubo desvío, ¿no? Como una, digamos, podría decir como una división en el momento en que practica y en el momento en que lee lo que practicó, digamos. No estamos exentos y la responsabilidad de la que les hablaba al comienzo tiene que ver con eso. Si no leemos lo que hacemos, podemos ir en contra del psicoanálisis mismo. Bien. Carlos, muy interesante la idea de vaivén entre los significantes. Perdón, dice, no es la palabra específica que utilizó Amalia, pero da la idea de algo dinámico, de un devenir en lugar de una ontología. Oscilación, dice después, ¿no? En lugar de vaivén, oscilación. Sí. Un ir y venir. Ir y venir. Y no ontología, claro. Sí, claro, no un ser. Bueno, hasta acá las preguntas. Si no hay alguna otra pregunta, vamos a ir cerrando. Volví a escribir tu mail, por favor, Amalia, para que cualquier cosa te puedan contestar, preguntar, digo, le puedas contestar a ellos. Y Debbie, si sos tan amable de poner el link de Yahoo donde subís las charlas, que creo que la de los viernes la subís el lunes, ¿no? Debbie. Sí, exacto. Ahora lo Ahí, pongo en el chat.
No, no pongo el arroba porque no lo puedo encontrar en la computadora. No, no pero importa, bueno, no importa, después pero del es nombre claro. viene arroba. Sí, no, es claro, sí, sí, no hay problema. Ahí está el link para encontrar la clase a partir del lunes. Bueno, Amalia, un Bueno, gustazo muchísimas que gracias. estés aquí, te lo agradecemos todos, ahí está, empiezan a llover los agradecimientos, muy interesante, muy linda clase, muy interesante. La Bueno, semana que viene, quien va a trabajar la clase 3 es Dora Gómez y va a hablar del sujeto de la certeza y la pulsación de la ranura, esto que recién estabas vos hablando algo. Bueno, Bueno. muchas gracias a todos y los esperamos el viernes próximo. Bueno, gracias. Un gusto. Gracias, Amalia. Quédate un segundito, Amalia. Bueno. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Si abren los excelente. micrófonos le podemos dar un Muchas gracias. aplauso. Sí. Gracias, Amalia. Gracias. ¿Cómo andás, Carolina?